Hermanos, buenas tardes con todos. Eh, Qué gozo poder estar aquí reunidos juntos una vez más para tener una nueva masterclass con el pastor Alex Torres. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad tenemos una nueva masterclass, esto en razón de la diplomatura en teología sistemática. La masterclass es la eclesiología bautista, que va a estar desarrollando básicamente el tema del gobierno de la iglesia y los sacramentos a la luz de la perspectiva bautista confesional o reformada. Ya hemos tenido una oportunidad al pastor Larry Trotter, que estuvo desarrollando el tema de la eclesiología desde una perspectiva presbiteriana, y hoy nos está acompañando el pastor Alex Torres con el tema eclesiología bautista. Así que, hermanos, sin nada más que decir por el momento, voy a dar parte al pastor Alex para que pueda desarrollar la clase. Adelante, hermano. Hola, Carlos y hermanos que están haciendo el esfuerzo de estar aquí. A cada uno de ustedes les agradezco por tomarse el tiempo. Gracias también, Carlos, por darme la oportunidad de este espacio. Hermanos, no cualquiera hace un esfuerzo por querer conocer la eclesiología o la doctrina sobre la iglesia. Y en este caso, con el énfasis particular de qué creen los bautistas particulares o reformados. Así que como todas mis clases me gusta hacerlo, primero me gustaría exponer lo que la Biblia enseña y después pasar a algunos puntos que tengo para poder enseñarles a ustedes. Así que primero quiero hacer una oración yo también, Giancarlo, si me lo permites, y luego después vamos a ir a la Biblia. Así que vamos a orar, hermanos. Santo Dios Padre, Señor, te doy gracias por el privilegio de poderme presentar una vez más delante de ti. Gracias, Señor, por mis hermanos que están reunidos en esta hora, por este medio de gracia que tú permites, que es la oración, y juntos podemos acercarnos a ti por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas, al aplicar tu palabra y el Evangelio para vernos hechos nuevos, nuevas criaturas, nueva creación, adoptados a tu familia para poderte clamar Abba, Padre. Señor, a veces damos por sentado el hacer una oración como si fuera algo tan común y corriente, cuando en realidad es algo sobrenatural, es algo extraordinario, pues nos dirigimos al único que es digno. Así que, Señor, con este sentir y esta mente, te pido que por favor tú seas guardando a cada uno de mis hermanos de cualquier distracción, y que a mí, Padre, en mi debilidad, te complazcas en usar, Señor, para hablar con precisión tu palabra, para poder transmitir las verdades que has dejado a través de tus profetas y apóstoles, y que pueda comunicarlo, Señor, para edificar a tu iglesia, a mis hermanos, cada familia aquí representada, y también a aquellos pastores líderes que estén en alguna iglesia local. Señor, ayúdame en mi debilidad, te pido. Dame la unción de lo alto de tu Espíritu Santo para que esto no sea una clase más, sino que seas tú, Señor, embelleciéndonos y transformándonos a la semejanza de Cristo, de tal manera que la pasión de aquellos hombres y mujeres y familias que en un momento fueron parte de esta confesión bautista de Londres, que de alguna manera comunica las verdades que encontramos en la Biblia, esa misma pasión esté en nuestros corazones creciendo y contagiando a otros, Señor, para que al final tú te lleves toda la gloria de lo que hablemos en esta hora. Te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, me gustaría abrir este tiempo con Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16, como una lectura, y simplemente voy a hacer una lectura, no voy a hacer una exposición del pasaje por cuestiones del tiempo y del tema que me han asignado, pero sí me gustaría que esto fuera un punto de partida a nuestra clase de hoy.
Dice así, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Estas palabras, hermanos, van a ser el corazón de nuestra enseñanza, pero continúa diciendo Pablo, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Cuando nosotros entramos a un tema como este, hermanos, la eclesiología es la enseñanza de la iglesia o la enseñanza de, yo diría, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Y permítanme decirles mi propia definición de lo que creo que es la iglesia, lo que creo que es el pueblo de Dios. Cito, el grupo de escogidos por Dios, compuesto por pecadores a través de las generaciones que, aunque en un principio estaban alejados de Él, son llamados por Dios, unidos al Hijo de Dios, por medio del Espíritu Santo, transformados, perdonados, adoptados y capacitados para formar el pueblo de Dios, que confiesen el Evangelio, adora y sirve a Dios mediante su palabra y para la gloria de Dios. Suena cita un poco larga, pero los elementos que contiene es esencial para que tú puedas discernir y diferenciar de lo que no es iglesia y lo que sí es iglesia. En eclesiología y en cualquier doctrina, hermano, hermana, es esencial que tú definas tus términos. Imagínate que tú digas, yo creo en la iglesia, y un testigo de Jehová te diga, yo también. ¿Creen en la misma iglesia? Tu respuesta sería, no, no creemos en la misma iglesia. Ahora imagínate que tú estás en un avión sentado al lado de una persona y tú le dices, yo voy a la iglesia. Y la persona te dice, yo también. ¿Tú a cuál vas? Y tú le dices, a mi iglesia local. Y él te dice, yo voy a la católica que está en mi ciudad. Por lo tanto, tú tienes que argumentar que no es lo mismo. No son los mismos términos. Por lo tanto, tienes que tener tú la capacidad de definir lo que tú crees de iglesia. Hermanos, esto es triste, pero aún pasa muchas veces que personas en la iglesia evangélica, protestante, y quizás en tu propia iglesia, personas dicen, vamos a abrir la iglesia. Y ahí está un malentendimiento. Nadie puede abrir la iglesia. Vamos a abrir el templo. ¿Cuál templo? Por causa de una mala definición de categorías, las personas se acostumbran a decirle al local de la iglesia, a la estructura de lo que sea que esté edificada, como si eso fuera la iglesia y tú fueras alguien que va a estar dentro de esa estructura de iglesia, cuando en realidad está mal, es erróneo. Si recuerdas mi definición, en ningún momento digo es la estructura de concreto o de madera que Dios ha edificado. No, la iglesia son un grupo de escogidos compuesto de pecadores a través de las generaciones que Dios ha llamado para unirlos a su Hijo por el Espíritu Santo, dotándoles a ellos de la nueva vida para que sean iglesia en Cristo, unidos a Cristo, viviendo para Él, adorándole a Él mediante su palabra y para su gloria. Entonces, estas definiciones, hermanos, para mí van a ser importantes definir porque nos vamos a meter en terreno donde no quiero que se entienda una cosa de lo que no es iglesia. Ahora, con esto en mente, vamos a hacer un ejercicio bíblico que se llama una teología bíblica del pueblo de Dios o de la iglesia. Tristemente, en la historia se ha creído, algunos, que Dios tiene dos pueblos, los judíos como un pueblo y la iglesia como un paréntesis, otro pueblo. La respuesta de la Biblia y la respuesta de los apóstoles es no. El Espíritu Santo dice no. No existe tal cosa como dos pueblos de Dios. Solamente hay uno. Y ese único pueblo de Dios, la única iglesia de Dios,
los únicos que son llamados discípulos de Cristo, escogidos del Señor, son de diferentes partes del mundo, es decir, de diferentes naciones y contextos, predestinados, elegidos, llamados a unirse a una relación íntima con Cristo, y eso los hace la novia de Cristo. Pero aquí tenemos que hacer un alto y una pregunta. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Mis propias palabras, yo diría, la iglesia en forma de semilla comenzó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Adán y Eva eran el prototipo, es decir, la semilla de lo que sería la iglesia después de una manera más formada y robusta. ¿Y cuándo fue que Adán y Eva llegan a ser iglesia de Cristo o llegan a ser el pueblo de Cristo? Cuando creen en la promesa de Génesis 3:15. Porque la promesa de Génesis 3:15, para los que no lo saben, voy a leerles qué dice Génesis 3:15. A lo mejor yo doy por hecho que tú sabes la Biblia y no lo es, así que por cualquier causa voy a leer Génesis 3:15. Dice así la palabra del Señor. Es Moisés escribiendo al pueblo de Israel los orígenes de ellos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se encuentra dentro de una maldición que Dios ejecuta directamente a la serpiente en el versículo anterior, es decir, 14, y en el versículo 15 introduce una esperanza de gloria, una esperanza de salvación, una esperanza solo por gracia. Y por lo tanto, Adán y Eva, solo por gracia, en el evangelio prometido aquí en forma de semilla, es que creen para poder entonces ellos ser unidos a Cristo. Me gusta mucho una definición que el teólogo puritano William Ames, discípulo y estudiante de William Perkins, uno de los que se le conoce como de los padres del puritanismo. William Ames dice, la unión con Cristo pasa de la siguiente manera. Por el llamamiento, Dios nos une a su Hijo. Así que la perspectiva del cielo hacia abajo es Dios llamándonos para unirnos a su Hijo. Pero la perspectiva del elegido para con nuestra unión con Cristo es por medio de la fe. Nosotros nos unimos a Cristo por la fe, pero el Espíritu Santo nos une en el llamamiento que hace Dios hacia su Hijo. Y así es como esta unión gloriosa de poder llegar a ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la novia de Cristo, sucede. Así que yo te pregunto, ¿desde cuándo es que Dios llamó a sus escogidos? La respuesta no es en Pentecostés, Hechos capítulo 2, porque estaríamos cortando la historia con unas tijeras muy grandes y echando a la borde todo lo que es la historia de los orígenes, desde Génesis hasta los evangelios. Entonces, no, la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, la novia de Cristo es todos los escogidos cuando Dios los llega a unir a la salvación en su Hijo. Esta doctrina, hermanos, de la unión con Cristo es tan importante que yo les recomendaría, háganle un favor a su alma estudiando la doctrina de la unión con Cristo. Si tú quieres tener una pasión más grande por Dios, por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho por ti, estudia la doctrina de la unión con Cristo. Esto va a ayudarte mucho. Ahora bien, si Adán y Eva, esto lo dice el mismísimo R.C. Sproul, cito, la iglesia tiene raíces tan antiguas como el mismo jardín del Edén. Continúa Sproul y dice, Adán y Eva en la adoración directa que ofrecían a su creador eran la iglesia. Fin de la cita. Así que, si bien es cierto que la iglesia está ahí, no es la iglesia como la conocemos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que se conoció en ese tiempo fue en forma de sombras o de semilla y después empieza a madurar. Por lo tanto, yo utilizaría el libro de Hebreos capítulo 11 para explicarle a ustedes por autoridad divina, es decir, lo que los apóstoles mismos y autores del Nuevo Testamento creyeron que era la iglesia. ¿Se acuerdan cómo somos unidos a Cristo para ser su pueblo en unión con Cristo? Por la fe, ¿cierto? Desde la experiencia del escogido. Acompáñenme, por favor, a Hebreos capítulo 11.
Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Por cuestiones del tiempo leeré yo de manera rápida, pero ustedes pueden seguir con la mirada. Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto, en otras palabras, habla de Génesis capítulo 1, el poder creativo de Dios desde lo ex nihilo, es decir, no había nada creado que Dios utilizara para crear algo, simplemente Dios dijo y su palabra tenía el poder de crear desde la nada. Continúa diciendo, versículo 4, por la fe, Abel. Versículo 5, por la fe, Enoc. Versículo 6, por la fe pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quienes buscaron a Dios por medio de la fe y fueron salvos. Aquí encontramos a Abel, encontramos a Enoc y en el versículo 7 a Noé. Antes de que se formara el pueblo de Israel, la nación de Israel, ya existían creyentes que eran parte del pueblo de Dios y que eran parte de la iglesia de Cristo y que eran parte de lo que nosotros conocemos como iglesia. ¿Por qué? Porque nos unimos a Él por la fe. Ahora bien, después hay un argumento del apóstol Pablo en Romanos 4 donde explica que Abraham fue salvado o justificado antes de que él fuera, por así decirlo, el padre de los judíos o el padre de la nación de Israel. No. El argumento de Pablo en Romanos 4 es, él era un incircunciso y Dios lo justificó así en esta condición. Él era un pagano idólatra y Dios lo justificó así. ¿Qué quiere decir esto? Que él era parte del pueblo de Dios, escogido aún antes de que él llegara a ser, por así decirlo, parte de los israelitas o de la nación de Israel. Esto entonces, hermanos, nos da un argumento para decir que no hay tal cosa como un favoritismo para Israel y una división de dos pueblos de Dios, sino hay una sola unidad en el pueblo de Dios desde el principio, y que los que llegan a ser después de la nación de Israel, no todos eran verdaderamente israelitas o pueblo de Dios. Y eso lo agrega Pablo después en Romanos capítulo 9. Pero no vamos a ir ahí. Vamos a seguir en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham. Pero no solo Abraham. Más adelante dice, versículo 11, por la fe también la misma Sara. Pero no tan solo Sara, sino que vemos más adelante, versículo 21, por la fe Jacob. Versículo 20, por la fe Isaac. Versículo 22, por la fe José. Versículo 23, por la fe Moisés, etcétera. ¿Qué quiere decir esto por la fe, por la fe? Ahora vayan al capítulo 12, que es el contexto del capítulo 11, y miren lo que dice Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, como los antiguos, teniendo en derredor tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Estos antiguos y nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, el Antiguo Testamento es cristocéntrico, está centrado en la persona, obra y gloria de Cristo exclusivamente. Adán y Eva no tenían ninguna esperanza a menos de conocer a Cristo. De la misma manera Enoc, de la misma manera Abel, de la misma manera Enoc y Noé, de la misma manera Abraham, etcétera. Todos estos personajes del Antiguo Testamento que por la fe fueron salvos por la exclusividad de entender el Evangelio de Jesucristo, que en ese contexto estaba en sombras, tipos y figuras, pero era la misma esencia del Evangelio. Estando en esto claros con los términos y definiciones que estoy dando, hermanos, espero que vean que yo no he implantado a la Biblia lo que yo creo. Yo les he extraído de la Biblia lo que la Biblia enseña. Y esto entonces es lo que el apóstol Pablo también concluye en la carta a los Efesios. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2, por favor.
Efesios capítulo 2. Es bueno tener este contexto porque así es más fácil de poder despejar dudas de lo que no es el pueblo de Dios y lo que sí es el pueblo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Esta es uno de los temas más que el apóstol Pablo llama misteriosos, porque nadie se hubiera imaginado que Dios pudiera hacer algo como esto. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esta mención es gloriosa. Los pactos, plural, la promesa, singular. Los pactos desde Adán, los pactos desde Noé, los pactos desde Abraham, los pactos con Moisés, los pactos con David, etcétera. La línea teológica pactual o de pactos, Pablo la entiende, Pablo la explica, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, todos ellos tenían una promesa que los unificaba, y era la promesa de Génesis 3:15, la promesa de Cristo, el dueño de la iglesia, el que salva la iglesia, el que embellece la iglesia, el que define qué es la iglesia. Continúa diciendo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció el evangelio, es decir, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, como también lo fue en su momento Abraham, pero el pueblo de Israel tenía ciertas ventajas y privilegios en los tratos redentores de Dios para con ellos como nación, pero no aseguraba que toda la nación fuera salva, sino solo el remanente o los escogidos. Y aquí también los gentiles, de manera clara, les dicen, ya no soy extranjeros ni advenedizos, solo los escogidos. Pero ahora los escogidos gentiles que estaban en Éfeso o en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, dice, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo sé que es una lectura larga, pero necesaria, porque cuando tú unes las piezas, Génesis, Hebreos, Efesios, Romanos, te das cuenta de que la estructura del Espíritu de Dios, al colocar una enseñanza de el fundamento de la iglesia, es que no podemos tener otra opción. Si definimos algo más de iglesia que lo que el Espíritu no define, estamos añadiéndole y colocando categorías inexistentes, o que en otras palabras no se pueden respaldar con la palabra de Dios. Bien, hermanos, ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Es decir, hasta lo que vamos a tratar hoy. A lo largo del tiempo, a quienes se les llamaba católicos después de los padres apostólicos, era una fe católica universal. Y luego llega un momento en la historia donde comienzan los ortodoxos a dividirse de los católicos porque llegaron a tener ciertas diferencias en cuanto a la estructura gubernamental. Posteriormente pasa, estoy haciendo un recuento súper breve, hermanos, créanme que esto no es una clase de historia, pero estoy tratando de hacer justicia a lo que pasó en la historia. Llega la Reforma Protestante y se separa el católico romano con su sede en Roma, que ellos dicen ser católicos apostólicos romanos, y entonces lo que ellos llaman iglesia es como si tuvieran una sucesión desde el apóstol Pedro hacia ellos. Pero los ortodoxos antes dijeron, no, 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 nosotros tenemos una sucesión de todos los apóstoles, no tan solo de Pedro, sino de muchos otros que existieron.
y en realidad es de que los ortodoxos decían ser más católicos que los católicos romanos. Y Martín Lutero en su contexto y los reformadores posteriormente llegan a hacer distinción entre ellos y los reformados. Pasa que en Inglaterra se instituye por, si no me equivoco, es el rey Enrique VIII, la iglesia de Inglaterra, anglicana, que es distinta a la católica, pero que es una iglesia nacional instituida por Enrique VIII. Después de ahí salen entonces los que estaban inconformes con la iglesia anglicana y llegan a hacer las confesiones de fe históricas como la confesión de Westminster, la confesión belga y la confesión bautista de 1644, después 1677 y al final la que tenemos como la confesión final publicada y distribuida, la Confesión Bautista de Londres de 1689. Pero en ese contexto también había anabaptistas. Y lo que quiero hacer aquí es simplemente mencionarlos a ellos, pero no voy a adentrarme a ellos y espero que si alguno tiene una pregunta sobre este tema, lo único que voy a hacer yo es recomendarle que vaya a estudiar la historia con el doctor Eguiluz, que es magistral para explicar esto, o con cualquier otro profesor, porque lo que yo quiero tratar aquí es enfocarme en la estructura de la Confesión Bautista de Londres sobre el capítulo 26 del tema de la eclesiología. Enrique VIII, gracias hermano Mario por el dato. Yo decía Enrique VIII, ¿no? Bueno, no sé, pero ahí está un hermano que corrobora. Ahora bien, nosotros al enseñar la Confesión Bautista de Londres, queremos decir que nos diferenciamos de los otros en la historia. Nos diferenciamos de los romanos, católicos romanos, nos diferenciamos de los luteranos, nos diferenciamos de los anglicanos y nos diferenciamos aún de los hermanos presbiterianos de la Confesión de Westminster. Con todo esto, creemos que si hay hermanos en otras iglesias que tienen una fe distinta, una confesión distinta, no les atacamos ni les señalamos, simplemente creemos que nosotros estamos intentando llevar a la práctica el lema Ecclesia reformada, semper reformanda. Iglesia reformándose, siempre reformándose. Nunca nos quedamos en un punto creyendo que ya llegamos a la madurez y perfección, sino que cuando nosotros vimos los errores y debilidades del sistema católico romano, se produjo esta reforma queriendo indagar y profundizar bíblicamente y teológicamente sobre los temas que tenían que ser reformados. Ahora bien, si esto es así, y creo que sí, vamos a leer el capítulo 26 de la confesión. Voy a leer la segunda confesión bautista de Londres. Hay una primera versión que está gratuita en YouTube, perdón, en Google, también en YouTube, pero hay otra que es la segunda confesión bautista de Londres, revisada por otros bautistas reformados más contemporáneos, entre ellos Sam Renningham, James Renningham, Richard Barcelos, Jorge Rodríguez, entre otros. Pero dice así el capítulo 26 de la confesión, párrafo 1. Esta confesión tiene más párrafos que cualquier otra confesión. Entonces, trataré por cuestiones del tiempo resumirla en dos secciones porque es muy larga. Número 1. Dice así el párrafo 1. La Iglesia Católica Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo. Su cabeza, la iglesia, es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pueden ver el eco de la definición que yo les daba al principio y aquí esta primera parte de la confesión. Esto es porque en realidad escrituralmente es demostrable que la iglesia de Cristo, si bien es católica, es decir, que está en todas partes del mundo y se extiende por todas las partes del mundo, no hablamos católico en el sentido católico romano, sino en este sentido universal,
al mismo tiempo a esta iglesia se le llama invisible. ¿Y por qué se le llama invisible? Por el hecho de que la fe de los creyentes verdaderos es algo interno que el Espíritu Santo obra y nosotros no podemos ver. ¿Cuántos de nosotros conocemos todas las obras de salvación que el Espíritu Santo hace en el mundo? Creo que todos somos honestos para decir, pues ninguno. Pero podemos saber que si Dios, el Espíritu Santo, está obrando en ellos. Sí, claro, por sus frutos los conoceréis. Entonces hay una obra invisible de la obra de regeneración o del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo hace y que lo hace a través de todas las naciones, en todas partes del mundo, y a eso le llamamos la iglesia invisible. Pero no solo es iglesia invisible. Esta iglesia se compone del número completo de los elegidos que han sido tiempo pasado, que son tiempo presente y serán tiempo futuro hasta que nazca el último escogido antes de la segunda venida de Cristo. Son reunidos, serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Es decir, Cristo como la única autoridad por encima de todo el cuerpo. La iglesia es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Con esto claro, el párrafo 1 hasta el párrafo 4 nos estará hablando de esta iglesia invisible, de esta iglesia universal. Así que apunten, hermanos, párrafo 1 al 4 es la iglesia invisible, es decir, las características de lo que es la iglesia invisible. Párrafo 2, 26.2. Todos los que en todo el mundo profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo, conforme al Evangelio, que no destruyen su propia profesión mediante algún error que verta el fundamento, conductas contrarias a la santidad, son y pueden ser llamados santos visibles. De los tales deben estar constituidas todas las congregaciones locales. Oh, muy bien, los hermanos puritanos, bautistas, que salieron de las iglesias congregacionales y algunos otros de las iglesias bautistas y todos de la iglesia anglicana, están pensando en que hay dos categorías, la iglesia invisible, pero también la iglesia visible. La iglesia visible entonces son aquellos que están reunidos en iglesias locales y a ellos se les llama santos visibles. Siempre y cuando no destruyan, es la palabra que usa aquí la confesión, su propia profesión de fe. Entonces puede haber personas que sean miembros de iglesias bautistas, que hayan dicho que creen en el Evangelio, pero con el paso del tiempo destruyen con su testimonio su profesión de fe. Sí, y eso da a entender entonces que no había una obra interna en su corazón. Porque los que son verdaderamente regenerados o transformados por el Espíritu Santo, un nuevo nacimiento, tienen la promesa de que el que comenzó en ellos la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que esto continuará. ¿Y cómo continúa? Por medio de las iglesias locales. Así termina el párrafo 2 del capítulo 26. De los tales deben estar constituidas todas las congregaciones locales. Párrafo 3. Hermanos, hay algunos pastores bautistas reformados que se toman hasta 7 sesiones para explicar todo lo que yo voy a hacer con ustedes en forma de resumen. Así que por favor no avienten piedras al final si sintieron que les di gato por liebre o no sé cómo se dice esa frase, como que no, nos dio muy poco, Alex. Es que hermanos, es muy complejo poder exponer todo en este masterclass. Pero esperemos si en un futuro esto se puede desarrollar más. Dice así el párrafo 3. Cito, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error, y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Hermanos, esto no es algo que se inventaron los puritanos, es una cita directa de Apocalipsis 2, cuando Jesús mismo dice que algunos llegan a ser no iglesias, sino sinagoga de Satanás. No reunión de los santos, sino reunión de los desobedientes, de los que viven en inmoralidad, de los que son
cubridores del pecado, llamándose por título hijos del Altísimo, que es una contradicción y una blasfemia al nombre de Cristo. Por eso Cristo les llama como lo que son. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mundo, compuesto de aquellos que creen en Él y que profesan su nombre. En otras palabras, como dice Jorge Rodríguez, un amigo y pastor que estimo mucho, la iglesia es indestructible. La iglesia del Señor Jesucristo es y será indestructible. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, pero hace unos años atrás, no sé cuántos años, pero salieron una película de los Indestructibles y eran los mejores personajes de acción de las películas de Hollywood. Bueno, ellos son destructibles y ya se están poniendo cada vez más bajos, más gordos y más patéticos. Bueno, la iglesia de Cristo es indestructible en el sentido literal de la palabra. Nadie puede detener la iglesia, nadie puede destruir la iglesia porque su autor, su fundador es el Dios Trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La iglesia tiene una fundación trinitaria. El Padre se la regaló al Hijo, el Hijo la redimió y el Espíritu Santo aplicó todas las bendiciones a esta preciosa iglesia llamada la novia de Cristo. Por lo tanto, nadie puede arrebatarla de sus manos, ni tocarla, ni destruirla. Es invencible, indestructible. Ahora bien, esto no quita el hecho de las primeras líneas del párrafo 3, que dice, las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. ¿Por qué creen eso, hermanos? No me respondan, porque aún seguimos con un cuerpo de muerte, como dice Pablo en Romanos 7:24, ¿no? Oh miserable de mí, ¿quién nos librará? Me librará de este cuerpo de muerte. Aún hay un remanente de pecado que por causa de ese remanente de pecado, aún los pastores, aún los diáconos, aún los miembros de la iglesia y cualquiera que crea que tiene el conocimiento de Dios puede por sus pecados llegar a tener una separación tal del evangelio y de las gracias de Dios en su vida que se degenere de tal manera que llegue a ser ya no más iglesia. Y unos dicen, pero espera, Alex, ¿no has dicho que la salvación no se pierde y que perseveraremos hasta el fin? Sí, lo creemos, pero también creemos que hay advertencias en la Biblia en contra de la apostasía. ¿Quiénes serán? No lo sabemos, pero entre los 12 apóstoles había uno llamado Judas, teniendo la mejor enseñanza, el mejor maestro, la mejor verdad, la dieta espiritual más alta y rica en nutrientes espirituales, y se degeneró tanto Judas que se apartó hasta el infierno. Así que no podemos evitar en las iglesias locales que haya personas, que haya líderes, tristemente algunas veces pastores reconocidos, que se degeneren a tal punto que ya no más sea la iglesia en donde estén, sino las sinagogas de Satanás. Hermanos, este párrafo tiene algo de enseñanza también bien práctica que darnos. Ora por tus pastores en tu iglesia local. Ora por aquellos que te han enseñado alguna vez. Ora para que Dios les preserve, les guarde y les purifique y los halle fieles en su diario vivir con Cristo. Yo tengo un contexto donde un momento en mi peregrinaje logré ver esto que la confesión dice, personas que llegaron a tener tan alta capacidad teológica, pero que hacían unas prácticas divisivas, sectarias, de disciplina excesiva, sin amor, sin misericordia, aislándose de todos, creyendo tener una torre de marfil o de mármol donde solo ellos tenían la santa, pura y verdad teológica, pero sus corazones estaban degenerándose por la impureza del pecado, quizás no el error de la doctrina, pero sí el error de la práctica. Hay muchas cosas, hermanos, que en realidad pudiéramos decir en esto, pero quiera el Señor guardarnos a todos de esto, porque no hay nadie que esté exento. Párrafo 4, 26.4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por el designio del Padre está investido de una manera suprema y soberana. Oh, interesante, que en el párrafo 4, que todavía está abarcando la iglesia invisible, se coloca como la máxima autoridad a Jesucristo mismo. No al Papa,
no a mi favorito predicador o pastor, ni a mi youtuber favorito, no. Cristo es el único supremo en autoridad. Él es a quien el Padre ha designado e investido de una manera suprema y soberana con toda autoridad para el llamamiento, establecimiento, orden y gobierno de la iglesia. Esto entonces, hermanos, nos debe a todos llamar la atención de decir cuánto nosotros tenemos que conocer la Biblia para que los pastores que nos pastoreen tengan realmente discernimiento de que no se enseñoreen de las ovejas. Para esto, hermanos, quiero leerles un pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Primera de Pedro 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro, es el apóstol Pedro. Tú eres apóstol. ¿Por qué te bajas a ser un anciano si eres apóstol? Hermanos, esto se llama humildad. Es por la humildad. Si tú estás en una iglesia o has estado en una iglesia donde el que está al frente le encanta que le llamen el pastor, el apóstol, el profeta, si le llaman el pastor y le encanta eso, pues bueno, te puedes quedar ahí. Sí, hermano Mario, primera de Pedro 5:1. Pero aún los apóstoles preferían no usar esta grande altitud de categorías. Dios les había enseñado humildad. Cristo les había mostrado su humildad y ellos aprendieron del Señor Jesucristo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ahora, esto no quita el hecho de que como apóstoles, los apóstoles se sabían respaldados con su autoridad apostólica, pero no lo utilizaban para imponer, sino para modelar y enseñar. Continúa diciendo, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, escuchen esto, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. En otras palabras, no manipulando a las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro dirá esto? Porque solamente hay un solo Señor, un solo Supremo con toda autoridad y es Jesucristo. No son los apóstoles, no son tus pastores, no son nadie más, es Cristo, hermanos. Continúa diciendo, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el que se le delegó toda autoridad suprema, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fin del versículo. Entonces, hermanos, en nuestro párrafo tenemos que el Padre invistió de este poder supremo y soberano con una autoridad para el llamamiento, establecimiento, orden y gobierno de la iglesia. ¿Y qué queremos decir con llamamiento? Que es el mismo Hijo de Dios quien llama a los suyos. ¿Dónde dice eso en la Biblia, Alex? Juan capítulo 10. Mis ovejas escuchan mi voz y yo les doy vida eterna. Yo las llamo por nombre. Son mías. Mi Padre me las dio. No solo las llamo, yo establezco que sean parte de mi redil, que sean mi iglesia y que estén en una iglesia después en donde ellos van a ser nutridos, edificados. Y por eso van a cumplir un orden en una iglesia que tenga pluralidad de pastores, un orden donde una iglesia tenga pluralidad de diáconos, un orden donde una iglesia tenga membresía bíblica, un orden donde una iglesia tenga disciplina bíblica, orden, gobierno de la iglesia establecido por Cristo y practicado por los discípulos de Cristo. Continúa diciendo, párrafo 4, no puede el Papa de Roma ser cabeza de esta en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, dice la confesión de fe, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, los que creemos en confesiones tenemos dos diferentes puntos, creo que hay solamente de vista.
los que se suscriben a una confesión en todas las, las doctrinas, los párrafos, las implicaciones, es decir, a la letra en todo, que creen literalmente que el Papa sí es el anticristo, como un ejemplo de esto, y hay otros que creen más como en la esencia de la confesión y que si hay algunas variaciones en algo que puedan tener, como por ejemplo, si hay niños elegidos o no hay niños elegidos, o si los elegidos son parte de lo que estaba o no en la confesión, pero que pueden variar. Entonces hay un grupo que es un poco más flexible, pero se adhiere a gran parte de la esencia de la confesión. Puede diferir en algunos puntos y otros que dicen, no, todo tal cual está escrito en la confesión, creemos. Esto hace que tengan algunos grupos de presbiterianos y bautistas diferencias entre la práctica de sus confesiones de fe. Bien, tomando esto en cuenta, pasemos ahora a la segunda parte del capítulo 26. Ya vimos la iglesia invisible de manera general. Ahora veamos las particularidades de una iglesia visible y local. Párrafo 5. En el ejercicio de esta autoridad que le ha sido confiada, el Señor Jesús, es decir, Dios el Padre le da esta autoridad a su Hijo, el Dios hombre llamado Jesús. El Señor Jesús entonces, a través del ministerio de su palabra, es decir, por la proclamación de la palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. En otras palabras, lo que Pablo le dijo a Timoteo: estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes que conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la ética, la manera en que nos conducimos, en que andamos y practicamos nuestra vida cristiana, tiene que ser siempre bajo la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice la confesión. Él nos llama para esto, para que andemos delante de Él en todos los caminos de la obediencia que a Él nos ha prescrito en su palabra. Continúa diciendo, a los así llamados les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias locales para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que Él demanda de ellos en el mundo. Así que aquí sacamos algunas cosas. Exclusivamente la asistencia a la iglesia es un llamado de Cristo a ti y a mí. Eso es asombroso. Dios te ordena que vayas a la iglesia. Cristo te ordena. No hay opción. Otra cosa, nos ordena andar juntos. No voy a la iglesia para escuchar el mensaje, después levantarme del asiento e irme corriendo antes de que digan amén. No. Yo tengo que andar junto con mis hermanos, tengo que convivir con ellos, tener comunión con ellos, ser edificado con ellos, ser exhortado con ellos. Tengo que vivir todos los imperativos de unos con otros en la iglesia. A esto se refiere a la confesión con andar juntos en sociedades locales o iglesias. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos omnipresentes, no podemos tener comunión con las iglesias en todas partes del mundo al mismo tiempo en la iglesia invisible. Por lo tanto, estamos entrando a aterrizar la importancia de que tú te hagas miembro de una iglesia local y que tú seas un creyente visible junto con otros en la manera en la que adoran a Dios juntos. Y aquí entramos a otro tema que no tengo tiempo para abordarlo tanto como quisiera, pero se llama el principio regulativo o regulador de la adoración. Cristo instituyó la manera exclusiva de cómo Él quiere ser adorado, y no bajo la imaginación de hombres, sino lo que Él ha dejado es la única manera en la que Él quiere ser adorado. Los que piensan diferente se les llama el principio normativo, es decir, aquellos que creen que si Dios no prohíbe algo, lo pueden implementar. Nosotros creemos, según el principio de la confesión que nos muestra, que solamente Dios es honrado y glorificado cuando se adora con el principio regulativo, es decir, la adoración que Dios ha prescrito en su palabra.
Esto, hermanos, es un debate también. Hay muchos libros, hay muchos teólogos que tienen diferencias, pero no voy a entrar en ese tema porque no nos compete en este preciso momento. Continúo diciendo, párrafo 26.5, en la parte final. A los así llamados les ordena andar juntos en sociedades locales o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia de la adoración pública que él demanda de ellos en el mundo. Cuando Jesús en el Sermón del Monte dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, lo que quiere comunicar es de que en el contexto de nuestra iglesia local seamos, por así decirlo, el epicentro de la adoración que este mundo puede dar a Dios. No existe ningún otro lugar en el universo donde el epicentro, el eje de donde se produce una adoración aceptable a Dios, sea sino exclusivamente la iglesia. La iglesia es el epicentro de la adoración que Dios quiere para su gloria. Bien, hermanos, por cuestiones del tiempo pasamos a 26.6 y estamos ya casi a la mitad de esto. Todavía faltan otros 7 u 8 párrafos. Espero que el tiempo me dé. 26.6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian en y mediante su profesión de fe, su conducta, su obediencia a ese llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos. No me obligan a ir a la iglesia. Yo voluntariamente quiero ir. Por la obra de Cristo en mí, yo quiero estar en donde Él sea proclamado, donde Él sea exaltado, donde Él sea conocido. Por eso es de que concordamos hacer esto juntos, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, en profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. ¿Y cuáles son las ordenanzas del Evangelio? Bueno, de entre todas las que hay, creo que una que es elemental, ordenanzas de arrepentimiento y fe, por ejemplo, de la vida de oración, por ejemplo, de perseverar en la doctrina de los apóstoles o el cuerpo de doctrinas de las escrituras sistematizada por los apóstoles en el Nuevo Testamento, entre otras, la Santa Cena, el bautismo. Así que pasamos al párrafo 26.7. A cada una de estas iglesias así reunidas conforme a su voluntad declarada en su palabra, el Señor Jesús, escuchen esto, a cada una de estas iglesias, hablando de iglesias locales, así reunidas conforme a su voluntad declarada en su palabra del Señor Jesucristo, Él ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario. ¿Para qué? Para continuar implementando ese orden, no uno nuevo, sino el orden instituido por la cabeza que es Cristo, en la adoración y la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden con mandatos y reglas para el debido y correcto ejercicio y ejecución de su poder. Aquí entramos en otra categoría que es bien, para algunos profunda y al mismo tiempo para otros muy sencilla. ¿Alguien recuerda cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Y en eso aparece Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Y Jesús le responde, bienaventurado Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa declaración, roca, edificaré mi iglesia. Petro. Es decir, Pedro sería en una manera el representante, sí, pero no es el punto principal, sino que la declaración es el punto principal de quién es, a quien él ha definido, que es el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Y por lo tanto se puede entender esto de manera dual, que si bien es cierto que el libro de los Hechos comienza con un personaje tomando la delantera, el apóstol Pedro, como aquel que sería, por así decirlo, el primero entre iguales, el primero entre los apóstoles, pero lo que él proclamaba, que es el fundamento de los profetas y apóstoles, es Jesucristo mismo.
El mensaje del evangelio es Cristo, y Cristo mismo es el fundamento, la roca en la cual los apóstoles y las iglesias del Nuevo Testamento estaban fundamentadas. Es en ese orden y en este tipo debido, correcto y ejercicio de sujeción de poder, Cristo, la autoridad apostólica y posteriormente los futuros pastores maestros junto con sus diáconos, que lo veremos más adelante. 26.8. Una iglesia local reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales. Estos oficiales no son oficiales de seguridad policíaca, para aquellos que escuchan la palabra oficial y se imaginan eso. Son oficiales en cuanto a su rol, su oficio y miembros. Los oficiales son designados por Cristo, el Cristo resucitado, y ellos son escogidos y apartados por la iglesia. Hermanos, si algo quiero hacer un énfasis en mi exposición, aquí viene un punto crucial. Estas líneas que están en el 26.8, es decir, capítulo 26 de la confesión, párrafo 8, habla acerca de que Cristo ha dado como un regalo a la iglesia oficiales. Estos oficiales no se asignan solos, sino que deben de ser escogidos y apartados por la iglesia. A esto se le llama eclesiología congregacional de ancianos. Entonces, el congregacionalismo explica que la congregación de miembros de una iglesia aparta, tiene el privilegio, la libertad de escoger aquellos que Cristo les ha dado para que ellos sean los que vean, observen y prueben aquellos que están ya haciendo esta función de diaconado y pastorado antes de tener el oficio asignado. Voy a volverlo a repetir. La iglesia congregacional son aquellos que observan, evalúan y prueban a los que están diaconando y pastoreando antes de que tengan el título asignado. Por eso es de que Cristo a sí mismo ha diseñado esto de tal manera que no son otros ancianos o pastores los que ponen nuevos pastores. No. No son los pastores de otra iglesia los que vienen a ponerme un nuevo pastor. No. Ahora, ¿puede haber iglesias sin pastor? Sí, sí, eso está en la Biblia. No es el modelo ideal, pero pasa. Es decir, Dios puede salvar un grupo de personas en donde todavía no hay establecimiento de pastores. ¿Puede haber pastores sin iglesias? No, no puede haber pastores sin iglesias, porque ¿quién se va a poner autopastor de alguien que no lo observó, no lo evaluó, no lo probó para el llamado de pastor? Nadie. Ni seminarios hacen pastores, ni pastores se hacen pastores a sí mismos, ni ningún diplomado te hace pastor, ni las clases de YouTube de algún predicador o youtuber, influencer te hace pastor, nada te hace pastor. Es el contexto del orden que Cristo, el Cristo resucitado, ha establecido en el contexto de la iglesia congregacional, que llama a estos pastores para que entonces trabaje como un pastor llamado por Cristo y llamado por la iglesia de Cristo, siempre y cuando él tenga un llamado interno que corrobore lo que él dice que también el Señor lo ha llamado. Entonces, vamos a hacer un refrescar esto. Cristo resucitado va a dar a algunos con el don de ser pastores. Ellos van a tener un llamamiento interno, un deseo interno, que es una convicción ferviente, vigorosa, que quieren realmente obedecer al Señor en eso. Es a lo que Pablo se refiere en 1 Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero la iglesia también tiene que tener la participación del llamado externo. Así que el pastor o el diácono tienen que tener este llamado interno y la iglesia y congregación tienen que tener el llamado externo que hacen a ellos para que puedan prestar su servicio en honor a Cristo y para la edificación de la iglesia. Ahora bien, ¿qué pasa si una iglesia no tiene pastores? Es iglesia, se forman membresía, es decir, se hacen miembros comprometidos de esta iglesia
y no hay quienes sean pastores. ¿Qué hacen entonces? ¿Ponen a cualquiera? No, no y no. Es de acuerdo a las características y requisitos que Pablo ha establecido en 1 Timoteo 3, versículo 1 al 7, y los que son en este sentido diáconos, versículo 8 al 13. 1 Timoteo 1 al 7, los pastores, y 1 Timoteo 3, 8 al 13, los diáconos. Y después, para complementar, Tito capítulo 1, versículo 5 al 9, para los pastores, y también 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 y 25, si no me equivoco, que es acerca de el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, por si el Señor quizás le concede a otros el arrepentimiento. Básicamente habla del carácter también de un siervo del Señor. Pero hermanos, básicamente lo que Cristo hace al establecer a estos dos oficios es dejarnos a aquellos que van a rendir cuentas delante de Dios por las ovejas. Por eso Santiago, capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y se incluye el medio hermano de Jesús, llamado Santiago o Jacobo. No se hagan maestros precipitadamente, porque puedes recibir una medida de condenación mayor. Que el Señor nos llame en su debido tiempo y seamos probados y observados con el carácter que realmente la Biblia demanda. Voy a volver a leer el 26.8 solo para hacer una claridad y luego pasamos al 26.9. Una iglesia local reunida y completamente organizada conforme a la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales, que quiere decir pastores y diáconos, y miembros. Fin del asunto. Los presbiterianos no solo tienen oficiales y miembros, también tienen el sínodo. Y eso se puede encontrar en la Confesión de Fe de Westminster. Pero no es mi tema hablar de su eclesiología. Para eso pueden ver en Civitas Dei una gran clase que el pastor teólogo Larry Trotter ha explicado de la eclesiología reformada de los presbiterianos. Entonces continúa diciendo aquí, en cuanto a los bautistas particulares, los bautistas reformados dicen que los oficiales son designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados por la Iglesia de Cristo, así llamada y reunida, para que la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Él les confía o a los cuales los llama. En otras palabras, de acuerdo a los bautistas de 1689 de Londres, creían que la administración de los sacramentos, la Santa Cena y el bautismo, era exclusivamente ejercitada, por así decirlo, presentada por los oficiales. Algunos interponen diáconos para hacerlo, otros dicen, no, son los pastores exclusivamente quienes los deben hacer. Este tipo de diferencia es de acuerdo a cada iglesia local que es autónoma, que puede decidir al final a quienes le van a dar el rango o la autoridad de oficial, tanto diácono como pastor o solo los pastores, que son ancianos. Solo para agregar algo, hermanos, en la Biblia, en griego, los oficios pastor, anciano y presbítero son usados de manera intercambiable, de manera que no estamos hablando de tres diferentes posiciones, sino de una y la misma, solo que vista desde diferentes ángulos. Está el pastor que alimenta el rebaño, el obispo que supervisa el rebaño, el anciano que con su sabiduría y su palabra es aquel que cuida del rebaño, que auxilia al rebaño. Entonces, estas diferentes categorías se encuentran en el pasaje que leímos de 1 de Pedro 5, 1 al 4, en diferentes versículos, pero Pedro refiriéndose a que los ancianos hacen exactamente la función de diferentes formas. Bien, hermanos, por cuestiones del tiempo pasamos a 26.9 y dice así: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia
es que sea escogido para ello, mediante la votación ordinaria de la misma iglesia. Yo recuerdo en una iglesia local donde estaba, que se ponían una reunión de miembros, se convocaba y se les daba papelitos para que pudieran decir libremente de manera anónima a quienes veían con el carácter y el perfil de 1 de Timoteo 3 para poder llegar a ser un anciano. Y en cuanto al voto, el que tuviera la mayoría se seleccionaba, pero también una vez seleccionado, por mayoría de votos se decía quiénes estaban en contra, pero después se les pedía que por favor fueran objetivos. Si estaban en contra de alguien, que digan bíblicamente en qué, en algo del carácter, de su enseñanza, de su testimonio, algo que quieran decir, o si saben información que desconocían, en este caso la iglesia o los ancianos, pues comentarlo, porque es el momento oportuno para hacerlo en este tipo de eh, apartado para llevar a cabo la obra de elección en una votación ordinaria de la iglesia misma. Continúo leyendo. Y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de las manos de los ancianos de las iglesias. Y presta atención con lo que continúa diciendo. Si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta. ¿Qué quiere decir? Que no todas las iglesias son tan bendecidas como para tener 4 ancianos antes de uno nuevo que van a ordenar, sino que hay algunas que se van a encontrar con el dilema de que estamos sin pastor, que es lo que está pasando hoy en día en muchos lugares de Latinoamérica, Centroamérica y del mundo de habla hispana, y contactan a otras iglesias para que pastores de experiencia de otras iglesias que creen lo mismo que nosotros vengan a ayudarnos en la capacitación y elección, dándole a la iglesia ese voto para que se pueda hacer de manera ordenada. Esto, por ejemplo, le pasó a Sujel Michelén y a su iglesia cuando ellos estaban ya establecidos como pastores, pero que se dieron cuenta que no era el modelo correcto de lo que ellos decían creer, es decir, la Confesión de Fe de Londres de 1689. Entonces, ¿qué fue que hicieron? Llamaron por teléfono a los Estados Unidos a pastores que tenían una trayectoria más ejemplar en cuanto al orden de gobierno de ancianos, plural, y les pidieron que fueran y pasaron con ellos, hermanos, no solo los domingos, sino entre semana, viendo cómo vivían Sujel Michelén, Eduardo Saladín, Marcos Peña, los otros que están ahí, viéndolos cómo salían de casa, cómo llegaban a casa, cómo hablaban con sus esposas, cómo iban a las reuniones, cómo se trataban con las consejerías pastorales, cómo se llevaban en las reuniones pastorales con otros, cómo se llevaban con otras iglesias que creían diferentes. Por un proceso, no recuerdo cuánto fue el tiempo, pero después de aprobar eso, ahora sí, públicamente dicen con limpia conciencia, pueden ordenarlos a ellos, iglesia, son pastores calificados. Eso, hermanos, es poco común, pero es lo más recomendable. Es parte de lo que la confesión nos guarda y nos libra de no cometer errores, de poner a cualquiera que parece que se sabe un libro de teología, ya, ponlo ahí. No, no, no. Alguien que predica bonito, ponlo ahí. No, no, no. Queremos ser fieles a la palabra de Dios y los puritanos bautistas particulares estaban en la misma línea, querían hacerlo así. Continúa diciendo, que sea solemne, apartado mediante ayuno, oración, con la imposición de manos de los ancianos de las iglesias, si es que hay alguno. Esta frase aquí, solemnemente apartado, solemnemente mediante ayuno, solemnemente y la oración, solemnemente y la imposición de manos, es un eco de Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, que yo les recomendaría que lean, estudien e investiguen Hechos capítulo 13, 14, de una manera que se maravillen de los inicios de las plantaciones de iglesias en el libro de los Hechos. Cómo se ordenaban a los pastores, cómo se encomendaban, cómo hacían reportes, cómo se multiplicaban y cuánto tiempo duraban para hacerlo. Todo eso se encuentra en capítulo 13 y 14 de los Hechos, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, hermanos, continúo leyendo. Si no hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta iglesia y para el oficio de diácono, que sea escogido mediante el mismo tipo de votación y sea apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. En otras palabras, se requiere
la misma solemnidad no solo para pastores, pero también para diáconos. Los diáconos no son de segunda clase. Los diáconos tienen una posición digna y tienen una posición que Cristo les ha dado, porque delante de Cristo y delante de la iglesia ganan un respeto que, según el Señor Jesucristo, se los voy a leer, porque los que ejerzan bien el diaconado, esto es 1 Timoteo 3:13, ganan para sí un grado honroso y de mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ambos, diáconos, pastores, tienen que tener las características, cualificaciones y el carácter de hombres maduros, no neófitos, no nuevos convertidos, tampoco que sean perfectos, porque no los hay, pero sí tienen que tener una, por así decirlo, alta demostración del carácter con sus familias, principalmente con sus esposas, con sus hijos, en sus trabajos. Escuché de un pastor que cuando la Biblia dice que tenga el pastor buen testimonio de los de afuera, y esto aplica también para los diáconos, y estaban evaluando a este nuevo pastor, le llamaron por teléfono a 2 referencias laborales para poder saber cómo evaluaban a él en su ética de trabajo. Y si decían que era un impuntual, un mal hablado, un impaciente, alguien que se quejaba de todo o cualquier otro tema que descalifique por un mal carácter, no debe de ser ordenado a ser pastor. Asimismo debe de aplicar con los diáconos. Hermanos, si tú trabajas o has trabajado y tienes un mal historial en tu trabajo, no justifiques de que ellos son inconversos y no conocen el evangelio. No, no, no. Aún los inconversos tenemos que tener un testimonio de que digan, mira, aunque difiero de Alex, pero en realidad es una persona que, etcétera, 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 lo que ellos tengan que decir en sus propias palabras de nosotros. Pero el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos, tener una actitud loable. Esto es difícil, hermanos, yo lo sé, pues vivimos en un mundo caído con personas que son difíciles de soportar, pero nosotros tenemos la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, el Evangelio de Dios, la salvación de Dios. Hermanos, tenemos mucho que agradecer y vivir en este mundo no mediocremente, sino felizmente, con vida en abundancia nosotros, que pueda dar al mundo realmente la manera más clara de decir, mira, no me pierdo de nada en tratarte como tú me tratas a mí. Nosotros deberíamos de ser aquellos que, como Jesús enseñó, nuestras buenas obras sean puestas de manifiesto al mundo de tal manera que glorifiquen al Padre por cómo nos ve nosotros viviendo para Él así, soportando el sufrimiento, haciendo las cosas cuando nadie nos ve de manera correcta, íntegra, legítima, y que si fallamos en algo seamos lo suficientemente maduros para decir, yo lo hice mal, perdón, me equivoqué, me arrepiento. Porque tampoco se trata de ser perfectos. Cuando hay algo que se hace mal, que hicimos mal, que sucedió mal, pedimos perdón y nos arrepentimos. Ya será un problema de los otros si no nos dan el perdón, si nos tratan con indiferencia o abusan de nosotros, etcétera. Pero bueno, hermanos, entonces la confesión hace este resguardo, por así decirlo, porque se tiene que tener a los que verdaderamente pasen el filtro de lo que el apóstol Pablo llama que sean es necesario. Es necesario que sean irreprensibles los pastores, irreprensibles los diáconos. Es necesario. Esta palabra es necesario, es la misma que Jesús utilizó con Nicodemo cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, la condicionalidad de ser salvo es necesario nacer de nuevo. La condicionalidad para estar en el ministerio pastoral o diaconal es necesario ser irreprensible en el carácter. Y la diferencia entre el diácono y el pastor no solo es el carácter, sino que tienen que tener el mismo carácter si es posible, pero el pastor va a tener algo extra que no tiene el diácono, y esto extra es el don de la enseñanza. Es el único don que se selecciona por Pablo y el Espíritu Santo para el pastor maestro, apto para enseñar. Y como me gusta decir mucho en mis clases,
no solo tiene que ser apto para enseñar, sino que todos fueron testigos de que él es apto para aprender, por lo tanto lo capacita para ser apto para enseñar. Si hay personas que no les gusta aprender de otros porque creen que ya lo saben todo, esa actitud no lo hace apto para enseñar. Cuando tú hablas con personas que dicen ser pastores, maestros, profesores, lo que sea, y tú le quieres enseñar algo y él no aprende, es una alerta. Eso es ser reprensible en algo. Uno se sorprende cuando escucha hablar a doctores, es decir, los que tienen un doctorado, y les preguntas de algo que no saben y te dice, discúlpame, no me especialicé en eso, no lo sé. Y wow, es un doctor que ha dedicado su vida a un tema en especial y él se limita a hablar de lo que sabe porque tiene la humildad de decir eso no lo sé. Y te escucha si le dices algo o te dice, no tengo la respuesta de eso, no lo he estudiado. Eso está muy, muy bien. Continuamos, hermanos. 26.10 y ya estamos terminando. Voy a leer 26.10 y 26.11 porque van de la mano. Siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, esto es parte de lo que tú deberías de enmarcar o subrayar de cuál es el número uno trabajo de tu pastor. Vuelvo a leer. Siendo la labor de los plural, los pastores. No te conformes con uno en tu iglesia. Ora a Dios porque tengas más de un pastor. Nunca se conformen por años y décadas con un solo pastor. Pidan más. Por favor, hermanos. A veces la mediocridad de tener uno solo porque me acostumbro a uno solo y no hacemos el esfuerzo de pedirle a Cristo por más obreros para su mies. Pero la orden de Cristo es que sigamos rogando. Continúo leyendo. Siendo la labor de los pastores, plural, atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, plural, en sus iglesias, aquí está la importancia. En la palabra, ministerio de la palabra y en el ministerio de la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuentas. El principal llamado a desgastarse los pastores es estudiar tanto como sea posible la palabra de Dios, la teología, y orar tanto como sea posible para fundir toda la teología en una doxología en su vida, teniendo así el mandamiento de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta combinación es no negociable, es indispensable y no puedo exagerar, hermanos, en esto, pero hay tantos pastores que no tienen ni siquiera minutos para estudiar profundamente la Biblia y lo hacen de manera superficial y lo que enseñan cada domingo es algo superficial y la iglesia es superficial y las conversaciones son superficiales y los matrimonios son superficiales y sus niños están perdidos totalmente porque no hay conocimiento de la palabra de Dios y de la teología. Están completamente fríos en sus corazones, que no hay nada que les motive a adorar apasionadamente a Dios y los gritos no funcionan, las técnicas no funcionan, la manipulación no funciona, la música suave no funciona. Es la palabra de Dios encendida en el altar de la oración que va a hacer cambios en las vidas de los que se congregan en las iglesias locales, sean poquitos, sean medianos o sean muchos. Spurgeon conocía la teología. Spurgeon oraba. Martin Lloyd Jones conocía la palabra de Dios, conocía la teología. Martin Lloyd Jones oraba y oraba mucho. Jonathan Edwards, George Whitefield, Andrew Fuller, David Brainerd, tantos que podemos mencionar. Me da mucha tristeza, hermanos, porque estamos en una generación donde vamos a encontrarnos en un impacto generacional, donde se aproxima la generación de cristal, de TikTok, donde no tienen nada de solemnidad en los asuntos sagrados del Dios vivo y verdadero, y los que quedamos todavía del pasado tratando de
atraer a los que se nos fueron, como R.C. Sproul, y poderlos reproducir y poderles decir a esta generación: miren la grandeza de nuestro Dios supremo y maravilloso. Y no desperdiciemos nuestro tiempo en estupideces, tonterías, trivialidades. Me desvío un poco. Velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares. Oh, esto me entristece mucho, hermanos, porque yo tengo aquí en este mismo tiempo en España una iglesia en el norte. Voy a evitar información específica, pero el pastor trabaja casi 10 horas diarias como guardia de seguridad y al mismo tiempo tiene su esposa, 2 hijos y tiene que tener tiempo para ser pastor a tiempo completo. ¿Puedes imaginarte esto? Un guardia de seguridad, 10 horas diarias, de lunes a viernes, y luego tener su llamamiento de ser esposo, padre, y luego trabajar para la iglesia en la que se encuentra sin apoyo económico porque es una iglesia pequeña, sin tanta preparación teológica. Hermanos, hay tanta necesidad de enseñar a las iglesias a que su corazón se ponga delante de Dios, a clamar, a decir: Dios, ¿qué estamos haciendo con nuestros pastores? ¿Cómo los estamos apoyando? Dios va a pedir cuentas no solo de los pastores, pero de las ovejas, por no compartir con lo que aquellos que estaban dando sus vidas, sus tiempos, sus lágrimas por las ovejas. Miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6. Pablo le dice a los hermanos en Gálatas, capítulo 6, versículo, voy a leer del 3 al 6 en contexto. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 6, aquí está. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esto sería un buen versículo para poder recordar en las reuniones de miembros en las iglesias, para poder ayudar a los pastores que necesitan una estabilidad económica para dedicarse a lo que Dios les ha asignado que hagan. Ahora uno puede preguntar, pero si Dios los llamó, ¿por qué no les provee de una manera sobrenatural? Pues sí, el problema es que la manera sobrenatural que Dios designó es responsabilizar a la iglesia para el sustento de sus pastores. Pero bueno, hay procesos lentos, otros más rápidos, así que esperemos con la gracia del Señor que en sus iglesias no sea este el caso, pero sí, hermanos, aquí hay un orden donde la confesión nos enseña cómo hacer las cosas. Continuamos diciendo la parte final. Además de esto, lo demanda la ley de la naturaleza en la parte final del párrafo 10 y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el evangelio bíblico y verdadero, robusto en teología, encendido en llamas por la gloria de Dios, ellos vivan del evangelio, no los falsos embusteros como Dante Gebel, Cash Luna, Guillermo Maldonado y todas esas celebridades que están simplemente llenando sus bolsillos de tantos euros y tantos dólares y tantos quetzales y tantos pesos argentinos y no sé cuántas cosas más. Es exclusividad el vivir del evangelio para los que predican un evangelio sangriento, un evangelio de rodillas, un evangelio apasionado por la gloria de Dios exclusivamente, no para aquellos que son unos títeres del diablo, enemigos de la cruz, como los que ya he mencionado. 26.11 párrafo.
Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias según su oficio estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, aún así la labor de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que también otros dotados, es decir, hermanos miembros que tengan un don de tal manera que estén dotados y cualificados, es decir, en el carácter por el Espíritu Santo para ello y aprobados, llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñar la labor. Esto a veces lo pueden hacer los diáconos, que sin ser pastores pueden tener conocimiento, carácter y don de la enseñanza y pueden participar. Eso no los hace pastores, pero pueden ayudar al pastor a alivianar la carga de la predicación y de la enseñanza. O puede ser un hermano miembro que esté con un buen matrimonio, con una buena familia y que tenga un testimonio de perseverancia en la iglesia, siendo miembro, compartiendo con otros, quizás teniendo un estudio bíblico en su casa, en donde es digno de confianza, por lo tanto se le puede permitir un domingo enseñar la palabra del Señor. Esto también lo enseña la confesión de fe. 26.12. Así como todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma, conforme a la ley de Cristo. En otras palabras, bienvenido a la iglesia nuestra, sea como sea que se llame. Si quieres ser miembro, esto es lo que creemos. ¿Cuál es tu testimonio? Perfecto, muy bien, bienvenido. Ahora permítenos decirte que estos son tus privilegios. El pastor orará por ti, el pastor te pastoreará a ti junto con los demás pastores y ancianos. Los diáconos están a toda tu disposición de las obras de misericordia que necesites si hay alguna escasez que estés pasando. Y además eres bienvenido a la familia de la fe que estamos aquí. Sin embargo, tienes responsabilidades, responsabilidades de asistir, responsabilidades de no contradecir tu profesión de fe, responsabilidades al ofrendar para la gloria de Dios la causa de Cristo y la expansión del Evangelio. Tienes responsabilidades a la hora de ser intencional en velar por la salud espiritual de tus hermanos. No seas como Caín que dice, yo no soy guarda de mi hermano. No, no, no. Tú serás como un verdadero Abel, que no importando cómo te vayan a tratar los otros hermanos, tú tienes este llamado de velar por ellos, aunque te cueste tu amistad, tu confianza, lo que sea. Uno se preocupa por los otros y es parte de lo que el apóstol, quien sea que haya escrito Hebreos, algunos creen que Pablo, en Hebreos 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Esto es parte de los compromisos y responsabilidades que se tiene en una membresía. Continuamos diciendo 26.13. Ningún miembro de la iglesia, por causa de alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona con la que está ofendido, es decir, el proceso clave, clásico, ley, divino. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No hagas un escándalo, no chismees, no murmures, no critiques, no tengas amargura en tu corazón. Simplemente déjalo, perdónalo. ¿Te pidió perdón? Sí. Lo hizo a medias, no te preocupes. El amor todo lo cree. Ya, créele. Deja eso aparte. Pero si no lo hace, dice la confesión de fe, no debes de perturbar el orden de la iglesia en ningún sentido, ni ausentarte de las reuniones de las iglesias. Si un hermano no te saluda, si un hermano habló mal de ti, si un hermano peca contra ti, si el pastor dijo un sermón donde te mencionó sin nombre y dijo todo lo que tú le habías contado en la semana. Qué triste que pastores hagan eso, pero pasa, hermanos. Espero que no les pase en sus iglesias. Pero cosas como esas pasan y llegan a ver cosas que te decepcionan también de la práctica, la administración de la iglesia, cosas que no son en sí mismo dignas de que te vayas a otra iglesia. Todavía estás en la línea de lo permitible, que eso también lo podemos hablar después en la sesión de preguntas y respuestas. Pero la confesión dice, no debes de ausentarte de las reuniones de la iglesia ni de la administración de ninguna de las ordenanzas como la Santa Cena o la disciplina o el bautismo, sino que debes de esperar en Cristo en lo que avanzan los procedimientos de la iglesia. ¿Cuáles son los procedimientos de la iglesia? Que si tú pasas el primer paso de Mateo 18 y no te escucha, tú vas y hablas con hermanos maduros, como mínimo dos,
máximo 3. No llames a todos, no le cuentes a todos el problema. Reduce la brecha para que pueda ser sabiamente abordado ese tema y no se haga un cáncer de murmuración y de críticas o divisiones. Por lo tanto, si esos procedimientos de la iglesia no se cumplen, dilo ahora a la iglesia, es decir, la membresía de la iglesia junto con los pastores de la iglesia. Hermanos, lo interesante es de que Mateo 18, 15 al 17 no dice, ve y dile a tu pastor primero y luego ve con la hermana a decirle que ya le dijiste al pastor. No, tú eres el responsable de ir a hacer que el procedimiento se corte. Es tu responsabilidad como miembro. Y si no, es tu responsabilidad de ir con otros 2 hermanos o hermanas maduras para que acortes el plazo antes de ser expuesto tal hermano o tal hermano. Y número 3, en un caso ya extremo, puedes llegar al punto de decirle a los pastores, pastores, no quiero llegar a la iglesia, a la membresía, quisiera pedirles sabiduría a ustedes, mira, he hecho esto y ha pasado esto. ¿Qué hacemos? Eso es parte de lo que se espera aquí. 16. Párrafo 26.14. A esta hora ya no leo bien. 26.14. Como cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, no somos sectaristas de solo nosotros tenemos la verdad, sino que oramos por todas las iglesias de nuestra ciudad, de nuestro país y de todo el mundo en la Gran Comisión. Y ya que en todas las ocasiones están obligados a proveerlo, cada cual dentro de los límites de sus puestos y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes, entonces las iglesias, cuando sean plantadas por la providencia de Dios, de modo que puedan gozar de la oportunidad para el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento, amor y edificación mutua. Hermanos, este párrafo sumamente interesante es el 26.14, de alguna manera habla de nuestra unidad con el cuerpo de Cristo, con otras iglesias, tanto como las que tienen nuestra confesión de fe como con otras. Y me acuerdo de escuchar el consejo del doctor James Renningham, que todavía vive, un bautista particular reformado de alto calibre. Él decía que él practicaba en su contexto de iglesia local, él cuando sabía de una iglesia que él no había escuchado y conocido antes, iba y visitaba al pastor, sea quien sea, y le regalaba un libro para decirle que estaba a sus órdenes para cualquier cosa que necesitara. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que tu pastor o tus pastores fueron a visitar a algún otro pastor para tomarse un café, hablar y ponerse a su servicio de cualquier cosa que necesiten? Obviamente hay que tener discernimiento con qué iglesias sí vamos y con qué iglesias no vamos. Yo no iría a hacerle eso a Dante Gebel, se los prometo, ni a Cash Luna. Me guardaría mi café y mi libro. Se lo regalo a Giancarlos mejor, pero no a Dante Gebel. Bueno, sí queremos que Dante Gebel se arrepienta y Cash Luna también, pero con todo lo que enseña no vamos a tener comunión con esas iglesias. El punto de la confesión es tener compañerismo y comunión con las iglesias que tienen la fe bíblica en el Evangelio. Ese es el punto. Y entonces oramos para que Dios provea más obreros, más diáconos, más miembros, más expansión del reino, más capacitación teológica, más amor por los perdidos y más unidad en la gloria de Dios a la luz de todos los posibles encuentros en la providencia divina de iglesias con iglesias. Hoy en día en las redes sociales es sumamente común darte cuenta de que hay más iglesias de las que tú imaginabas en tu ciudad o en tu país. 26.15 y terminamos. En caso de dificultades o diferencias, ya sea en cuanto a la doctrina o el gobierno de la iglesia, en que las iglesias en general o cualquier iglesia en particular estén preocupadas por su paz, unión y edificación, o en que uno o varios miembros de cualquiera de la iglesia sean dañados en o por cualquier procedimiento disciplinario que no esté en consonancia con la verdad y en el orden, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que estén teniendo comunión entre sí se reúnan por medio de sus mensajeros para considerar y dar un consejo sobre el asunto en disputa y así informar a todas las iglesias involucradas. Hermanos, esto es tan sabio, tan sabio, tan bueno. Sin embargo, a estos mensajeros reunidos en asambleas no se les confía ningún poder
o es decir, no se les atribuye un poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción alguna sobre las iglesias mismas, porque son autónomas. Ellos no pueden ejercer disciplina, ni tampoco sobre los miembros, ni imponer su determinación sobre estas o sus oficiales. Escuché de una iglesia, guardaré información intencionalmente, pero diré algunas cosas, donde un pastor de esa iglesia mandó a disciplinar a otro pastor que se encontraba en el extranjero. Eso no se hace así, no haces una disciplina a la distancia. Y lo peor es de que después de que eso pasó, este otro pastor que estaba acá, que antes era pastor de esta iglesia, mandó un reporte a disciplinar a ese pastor por disciplinarlo a él. Y luego las cosas se hicieron tan fuera de lo normal que la iglesia empezó a tener favoritismo de un pastor y del otro pastor y la iglesia empezó a salir siendo dañada, lastimada, que tuvieron la necesidad de practicar este párrafo 26.15, llamarle a otras iglesias con otros pastores para poder venir a poner orden en este caos. Y entonces así colocar a cada uno de los que estaba disciplinándose a la distancia para que se pusieran en orden bajo la autoridad de otras iglesias, pero no con la última palabra, sino diciéndoles, esto se puede resolver así, pero esta es la iglesia de ustedes que están ahí. Al final ustedes toman la última palabra. Y bueno, no les diré más, es simplemente un caso que pasó y tristemente nadie está exento de eso, pero tenemos la sabiduría de la confesión que es extraída de la palabra de Dios de la Biblia para poder andar de una manera que es digna de nuestro llamado en unión con otras iglesias. Por eso, hermanos, es bueno poder tener amistades con otros pastores, con otros ministros, aún con otros siervos del Señor que sean de otras denominaciones, siempre y cuando sean maduros y teológicamente sanos en la fe. Por causas del tiempo, Giancarlos, voy a detenerme aquí. Solo quiero decir dos cosas. En la promocional de Civitas Day decía Eclesiología Bautista, Gobierno y Sacramentos. Básicamente en el sacramento creemos en dos: el bautismo, no de infantes, sino el bautismo de los que confiesan su fe en el Evangelio de Jesucristo. Y en la Santa Cena no creemos en la Santa Cena como era la Pascua en el Antiguo Testamento, pues eso era una sombra, pero tampoco creemos en la Santa Cena como los católicos romanos, en la transubstanciación, de que esa esencia del pan y esa esencia del vino se convierte literalmente en ese momento en Jesucristo o en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Jesucristo, y que literalmente están haciendo eso. Como diría R.C. Sproul, eso sería un doble milagro, porque deja de ser el pan y se convierte en cuerpo por un momento, y el vino deja de ser vino y se convierte en sangre por un momento, y no creemos eso. Eso es blasfemia. Jesucristo tiene dos naturalezas actualmente, y su naturaleza humana está en el cielo a la diestra del Padre o delante del Padre, y no está descendiendo cada vez que nosotros participamos la conmemoración de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Pero tampoco queremos como los luteranos, que es la consustanciación, que es que Lutero quería decir que Jesucristo estaba por debajo de y detrás de los elementos del pan y del vino. Lo que nosotros creemos es en una santa cena espiritual, en donde de manera espiritual, con la presencia del Cristo resucitado, que nos pidió el sacramento, en este caso sería la ordenanza de recordar su muerte, su partimiento del cuerpo en la cruz, su derramamiento de sangre a nuestro favor, en memoria de él. Y al hacerlo así, de una manera puntual, nosotros nos trasladamos al pasado y nos apropiamos de ese evangelio que él vivió en carne propia y en sangre propia. Nos apropiamos del presente porque es en el momento de cada celebración de la Santa Cena como sacramento que nosotros estamos realmente recordando el evangelio para apropiarnos del evangelio una vez más. Y esperamos la redención futura, donde disfrutaremos de esto una vez que él venga en su segunda venida. Así que hasta aquí, Giancarlos. Gracias, Alex, por este tiempo de masterclass.
Antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, Alex, me gustaría que te puedas presentar un poco ante los hermanos. Cuéntanos qué vienes haciendo, cuéntanos algo de tu familia, queremos conocerte un poco más. Bueno, gracias, Giancarlos. Para los que no me conocen, hermanos, veo algunas caras conocidas, Alex, Salvador, Melvin, Giancarlo, algunos de ustedes son muy, muy queridos por mí, estudiantes de CTB y de Civitas Day. Yo soy un creyente, el Señor me salvó hace algunos años atrás, ya más de una década y media, y estoy actualmente sirviendo como misionero, pastor interino en la Iglesia Bautista de la Gracia en Málaga, España. Eh, Estoy casado con una ucraniana que se llama Lilla Belgus. Nos conocimos aquí en Málaga en el 2022 y ahora por la gracia de Dios tenemos un bebé de 1 año, 5 meses, se llama Paul, el pequeño Paul, mi bebé. Y sirvo no solo en la Iglesia Bautista, pero también en el contexto de preparar hombres para el ministerio. Como les decía, estoy haciendo una labor tanto aquí en Málaga como también en el norte de España. Y me gusta participar en el seminario como Civitas Day para poder dar clases a otros estudiantes y aprender juntos. Así que esto sería básicamente, soy originario de Monterrey, Nuevo León, México. Tengo 33 años, estoy por cumplir 34 pronto. Eh, Soy egresado de Master Seminary y actualmente estoy terminando también una licenciatura en misiones del Seminario Bíblico Río Grande. Eh, es una de mis pasiones el estarme formando constantemente y espero hacer alguna otra maestría en teología histórica si Dios permite pronto. Pero esto sería más o menos, Giancarlos, no sé si algo se me escapa. Está bien, Alex, gracias. También permítanos presentarnos a nosotros. Vamos a compartir nuestra pantalla. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Puedes, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, puedes hacerlo. Estamos en Facebook, YouTube y en Instagram también. Así que puedes seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades. Eh, Hacerte la invitación que ya tenemos nuevos cursos que vamos a iniciar en el mes de octubre. Así que te invito a que puedas considerar uno de estos cursos. Van a ser de muchísima bendición. Tenemos los profesores, tienen también una vocación pastoral, académica, y son totalmente recomendados. El curso de teología, perdón, de cultura familiar, forma parte del último curso de la Diplomatura en Matrimonio y Familia, que lo va a estar dictando el pastor José Uter. El curso de Cosmovisión Cristiana, que lo va a estar dictando el doctor Eric Tucker. Así que esto es un curso buenísimo, hermanos. Así que te invito a que puedas aprovechar al profesor. El profesor no solamente es teólogo y ha tenido vocación pastoral, sino que también cuenta con años de muchísima experiencia. Así que te invito a que puedas considerar matricularte a este curso. Y también tenemos el curso de Historia de la Iglesia, que va a lo va a impartir el profesor Luis Hidalgo. Así que puedes considerar estos tres cursos. Iniciamos en el mes de octubre y puedas pues sumarte a Civitas Day y compartir estos cursos. También anunciarte, como ya hemos venido publicitándolo, si tú logras obtener una diplomatura por parte de nosotros, ya sea en matrimonio y familia, en teología reformada, teología del pacto, teología sistemática, o si sumas 4 cursos libres más 4 masterclass, podrías obtener una diplomatura en estudios teológicos. Puedes continuar tu desarrollo académico y obtener un diploma universitario por una institución reconocida en México, así que por la Universidad Instituto IPN.
que también puedes sumarte y convalidar créditos para obtener una licenciatura en teología. Así que puedes optar también por esa opción. Bueno, entiendo que si estás aquí es porque ya estás en nuestra comunidad de WhatsApp, pero si no, puedes escanear el QR y unirte para que no te pierdas de ninguna de nuestras actividades. Así que hermanos, vamos a cerrar este tiempo, pero antes agradecerte, Alex, por la oportunidad, ¿no?, de tenerte una vez más como profesor en esta masterclass y gracias por hacer una exposición muy buena y rápida también de todo el capítulo 26 de la Confesión Bautista. Antes de cerrar la transmisión y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, eh, Alex, me gustaría que puedas animarnos a nosotros como estudiantes a seguir capacitándonos en el estudio de la palabra del Señor, en teología, y por qué crees que es importante ello, ¿no? Hay unas palabras que algún día me gustaría poder experimentar a mayor profundidad en mi propia vida y se encuentran en Filipenses 3. Voy a leer del versículo 7 en adelante, pero estas serían las palabras que casi estoy seguro que son las más apropiadas para lo que me has pedido, Giancarlo. Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No solo no quiero nada en este mundo, pero quiero a Cristo. ¿Y cómo quiero yo a Cristo? Como Pablo lo quería. Pablo quería más conocimiento de Él, pero no solo conocimiento de Él, sino un conocimiento experiencial de Él. Porque dice el versículo 10. Vamos a leer el versículo 8 en el contexto. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y no solo el conocimiento, pero agrega, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, yo les diría, no hay pasión por Cristo y por la gloria de Dios a menos que nos expongamos a un conocimiento más profundo de Él, más real de Él, más constante de Él. A veces nosotros tenemos que arrepentirnos de creer que ya sabemos todo y que cualquier tema que mencione a alguien como, tú sabes, vamos a estudiar hoy el arrepentimiento, por ejemplo, y dices, no, yo ya sé que es arrepentimiento, pero estúdialo, profundiza en eso, sumérgete de tal manera que las fibras de tu corazón puedan llegar a apropiarse más del conocimiento de Dios. Tú no has agotado el conocimiento de Dios experiencialmente. Por lo tanto, mi consejo es de que no des por sentado cuando escuches temas para estudiar, para profundizar en las escrituras, en la teología, que ya lo sabes. Todos nosotros, hermanos, tenemos que tener la actitud de ser como niños y seguir preguntando, seguir aprendiendo, seguir creciendo a la imagen de Jesucristo. Así que, Giancarlos, yo creo que Civitas Day tiene una gran cantidad de diplomaturas que ofrece de una manera muy accesible y pues me encantaría a todos que puedan tener, ya sea en este, como me gusta decirlo, en este módulo o en los futuros que vendrán, para que lo hagan, pero también no queremos tener la verdad absoluta nosotros. Si algún otro quiere irse a otro seminario, instituto, adelante, son libres, pero la meta es esta, hermano, que nuestra hambre y sed de Él nunca esté satisfecha. Gracias, Alex. Bien, hermanos, vamos cerrando la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga a todos.